año 165, una ola negra de muerte se elevó desde el este y rápidamente se extendió por todo el mundo, más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Lo llamaron la peste de Antonio, en honor al emperador romano reinando en ese momento, César Marco Aurelio Antonio Augusto. Durante todo el tiempo de su gobierno, esta plaga se cobró más de 18 millones de vidas y casi destruyó el imperio romano que ejércitos enteros apenas pudieron herir. Pero no fue así. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, el imperio prosperó a pesar de la crisis económica, las numerosas invasiones y la agotadora pandemia. Es precisamente durante tiempos de angustia que los verdaderos líderes son probados, y el César estuvo a la altura de las circunstancias. Como ya es sabido, Aurelio fue un filósofo antes que nada, considerado como el último de los 5 buenos emperadores de la antigua Roma, un término acuñado por Niccolò Machiavelli en el siglo XV. Fue su filosofía estoica lo que lo diferenció de sus predecesores. Durante la plaga, dejó su ego a un lado y rompió moldes rodeándose con servidores públicos talentosos y experimentados, en lugar de aristócratas y nobles. Él escuchó a quienes lo aconsejaban y empoderó a quienes lo rodeaban para tomar decisiones. Contrató a los mejores médicos para liderar la batalla contra la enfermedad que diezma las poblaciones romanas y para darle la oportunidad de centrarse en la creciente crisis económica. Canceló deudas, vendió efectos imperiales y posesiones, confiscó capital de la clase alta de Roma para mantener la economía a flote. En un momento en que el miedo se infiltró en el imperio, Marco practicó el autocontrol e inspiró a su pueblo a mantener la calma, como si las cosas no pudieran empeorar. Tarde en su reinado, Marco recibió noticias de que un viejo amigo y ex general, Avidius Claudius, había protagonizado una rebelión y se declaró César en un intento de derrocarlo. La respuesta de Marco fue inusual, considerando las circunstancias, pero tan disciplinado y estoico como siempre. Se supo que en lugar de enfadarse y ponerse inmediatamente para destruir al hombre que amenazó su imperio, su familia y su legado, Marco esperó y le dio al desertor la oportunidad de volver en sí. Cuando no lo hizo, Marco exigió que capturaran a Cassius, pero no lo mataran. Dijo al respecto: perdona a un hombre que ha hecho mal a uno, para permanecer amigo del que ha transgredido la amistad, para continuar fiel al que ha quebrantado la fe. El estoicismo proporcionó a Marco Aurelio una guía para usar cuando se enfrentase al estrés de la vida, y como el líder del imperio más poderoso de la historia, sabe que sus factores estresantes fueron muchos. Esta directriz se compiló en Meditaciones, los diarios personales de Marco Aurelio, los privados pensamientos del hombre más poderoso del mundo, dando consejos sobre cómo ser sabios en nuestras decisiones, justos en nuestros juicios, valientes en nuestras acciones, moderados en todos nuestros actos, practicar dominio propio, disciplina y modestia. Antes de la época de Marco Aurelio, Epícteto y Séneca, se escribieron grandes cantidades de manuscritos sobre el poder de la percepción. No es de extrañar entonces que Aurelio se hizo eco de estos pensamientos, ya que es uno de los principios más esenciales del estoicismo. Nuestras percepciones influyen en todo lo que experimentamos. Al igual que Marco tuvo una opción cuando golpeó la plaga,
tú también tienes una opción que tomar cada vez que te enfrentas a una situación preocupante. Puedes elegir sentirte enojado, despreciado, deprimido o derrotado, que no lograrás nada. O puedes entrenar tu percepción para no ser influenciado por lo que está fuera de tu control. Es una forma de autodisciplina que coloca la calidad de su vida en sus manos, en lugar de en las manos de otras personas o situaciones. Todo el reinado de Marco se basó en este principio rector. Como un líder formidable, entendió el poder que tenía y siempre separó sus percepciones de sus emociones. Enfrentó invasiones de tribus germánicas y levantamientos internos dentro de su reino, pero sabía que no podía alterar estas situaciones a su favor. Su verdadero poder procedía de su interior, de cómo percibía estas penosas situaciones. Entonces, en lugar de reaccionar precipitadamente, no permitió que estos horribles eventos negativos lo afectaran. En cambio, se apoderó de su propia mente y fue capaz de tomar decisiones justas que eran desprovisto de cualquier apego emocional. Incluso ante las situaciones más preocupantes, decía Marco Aurelio, abstenerse de la imitación es la mejor venganza. Cuando alguien nos desprecia, lo más fácil de hacer es despreciarlos de vuelta. Pero, ¿qué lograría eso? Al tratar con la rebelión de Cassius, habría sido fácil para Marco ordenar a sus tropas para capturarlo y asesinarlo brutalmente por su insurgencia, para usarlo como un mensaje a todos los que se atrevieran a intentar tomar su corona. En cambio, fue compasivo y optó por perdonarlo. La gente nunca cumplirá con nuestras expectativas, por lo que en lugar de dejar que su comportamiento evoque nuestras emociones, es más prudente recurrir a lo que está en nuestro control, que es ser virtuoso, un mejor estoico y un mejor ser humano. Aurelio nos enseña con estas palabras: así como la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento, y trabaja alrededor de él, lo convierte en sus propósitos, lo incorpora a sí mismo. Así también, un ser racional puede convertir cada revés en materia prima y utilizarla para lograr su objetivo. Antes que nada, los estoicos eran realistas. Ellos entendieron los desafíos de la vida, pero en lugar de rehuirlos, los aceptaron. La verdad es que la lucha es una parte esencial de la vida. Formar el carácter, desarrollar resiliencia, en última instancia, conduce al éxito. Una vez más, este principio se centra en percepción. Podemos percibir un obstáculo como un obstáculo para nuestro progreso, un golpe de gracia que nunca seremos capaces de recuperarnos, o una virtud, una prueba de nuestra capacidad para responder a la adversidad. Sería una tontería ir por la vida evitando la lucha y el conflicto. En cambio, debemos darles la bienvenida como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. El obstáculo nunca está en el camino. El obstáculo es el camino. Palabras del propio Marco Aurelio. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te trae, ustedes juntos, pero háganlo de todo corazón. Marco Aurelio creía que la fórmula para la grandeza humana es aceptar nuestro destino, sea cual sea. Esta noción está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Pase lo que pase, debes amarlo, porque es tu destino. Epícteto, quien como siervo enfrentó innumerables adversidades a lo largo de su vida y abrazó su destino sin quejarse,
Fue torturado por un maestro que le torció la pierna y la rompió, paralizándolo permanentemente. En lugar de pasar el resto de su vida sintiéndose arrepentido de sí mismo, Epícteto tomó el control de su mente y dijo: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, más bien que lo que esté pasando sea lo que desees. Entonces serás feliz. El verdadero testimonio de ser un estoico es queriendo que nada sea diferente, ni mejor ni peor. La fuerza de una persona está en aceptar lo que el universo tiene reservado para ti y no resistirlo. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Nadie entendió su destino y amó su destino más que Séneca. En el año 59 a.C., Roma estaba gobernada por un emperador inseguro e injusto, Nerón. Era un dictador indiferente que no perdonó a nadie de su ira, incluida su propia madre y hermana. Después de un atentado fallido contra su vida, Nerón reunió a todos los presuntos conspiradores y los desterró o los ejecutó. Séneca fue acusado injustamente de ser uno de los que conspiraban contra la vida de Nerón, y a pesar de que había servido como su principal asesor, Nerón decidió no perdonarlo y ordenarle que se quitara la vida. En lugar de luchar contra la mano que el destino le había repartido, Séneca no solo aceptó su destino, sino que fue estoico hasta el último minuto de su existencia. Como dijo célebremente: ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida cuando todo esto llama a las lágrimas? Séneca luego cortó las venas de sus brazos y se desangró hasta morir. Marco Aurelio dirigió un imperio romano que pasó por dificultades y prosperidad. Fue criticado y alabado, amado y odiado. Pero a pesar de todo, siempre recordaba las enseñanzas del estoicismo y la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿En cuáles te centrarás? Si podemos aprender a emular las lecciones de Marco, dominando nuestras percepciones, aceptando a los demás por lo que son, aceptando los desafíos inevitables como oportunidades de crecimiento, amando nuestro destino y finalmente aceptando nuestra mortalidad. Entonces podremos verdaderamente vivir una vida virtuosa como la del propio rey filósofo. Y cerramos con uno de sus pensamientos: no pierdas el tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno.